Katicunsi, la voz de los territorios. Hoy hablamos sobre el Valle del Cauca, una mirada al Valle del Cauca. Actualmente los hechos de violencia y sistemáticos continúan, a través de los cuales se busca debilitar ese movimiento indígena y los procesos organizativos autónomos en torno a la defensa de la vida y el territorio por medio del exterminio a los liderazgos y el uso del miedo y el terror como dispositivos de poder para alcanzar unos intereses concretos y de control territorial. Tenemos un invitado muy especial, Milton Conda Ipia. Él es vocero y líder indígena del pueblo Nasa. Buenos días, don Milton, y bienvenido. Un saludo, primer momento, a cada uno de ustedes desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, desde acá, desde el Valle del Cauca, desde los territorios del pueblo Nasa, Valle del Cauca. Gracias, don Milton. Don Milton, iniciemos esta conversación hablando un poco sobre ese proceso organizativo como pueblo Nasa en el Valle del Cauca. Bueno, de antemano a toda la audiencia que nos escucha, de nuevo saludarlos desde los caminos que el pueblo Nasa del Valle del Cauca ha continuado. Hoy hemos venido trabajando la organización del Valle del Cauca, tejiendo unos caminos, orientando los caminos para el pueblo Nasa del Valle del Cauca. En este momento en el Valle del Cauca hay 4 organizaciones indígenas. Está Cogondé, que es del pueblo Guaunam, está la Siva, y está la Orivat, y está nuestra organización como pueblo Nasa del Valle del Cauca, Consejería de Gobierno Propio Nasahuelli, que dice los caminos del pueblo Nasa Valle del Cauca. En esa dinámica hemos continuado trabajando como organización desde los mandatos del Congreso, que se realizó del 9 al 12 del año 2022, donde definen el marco de la autonomía como pueblo Nasa, avanzar los caminos. En esa historia, en esa trayectoria política, organizativa, entonces venimos avanzando tanto de manera interna, en nivel departamental, pero también venimos avanzando a nivel nacional. En este caso, como organización del pueblo Nasa del Valle del Cauca. Por lo tanto, pues en este momento continuamos unos caminos desde la parte cultural, desde la parte política, desde la parte social, desde la parte territorial, en bien de las familias, en bien de los 25 territorios, de las 25 autoridades indígenas que conforman la organización y que hoy están representados por 7 consejeros y consejeras de gobierno propio del pueblo Nasa del Valle del Cauca. En esa dinámica avanzamos con todas las situaciones que se están presentando, pero digamos es como el contexto donde está estructurado un proceso de mayores, de sabedores, de pensadores, una estructura de gobernabilidad hacia un tribunal indígena propio de gobernabilidad. Entonces, en esta dinámica, digamos, como el proceso de la historia de la organización en este momento en Nasahuelli, pueblo Nasa Valle del Cauca. Don Milton, este viernes 10 de mayo en la ciudad de Santiago de Cali, en el marco del encuentro Gobierno con los Barrios Populares de Cali, la Consejería de Gobierno Propio Nasahuelli Valle del Cauca, como organización regional indígena, concebida como la Yatguala, que significa Casa Grande del pueblo indígena Nasa, en la región, tuvo un espacio de participación y expresó ante el presidente Gustavo Petro sobre la realidad que existe en materia de derechos humanos y ambientales de los pueblos indígenas del Valle del Cauca. ¿Cuál es el contexto de derechos humanos actualmente en el Valle del Cauca, don Milton? Bueno, en este momento, como toda la audiencia lo ha escuchado, la zona suroccidente, la situación de derechos humanos ha sido muy complejo y sigue siendo muy complejo la situación de derechos humanos.
En eso también se ha concentrado la oleada de violencia en términos de violación a los derechos humanos en el Valle del Cauca. Básicamente en el Valle del Cauca, territorios como Jamundí, como Florida, como Pradera, como parte del norte del valle, ha sido cruel y digamos el tema de la violación de los derechos humanos, donde han habido reclutamiento de nuestros niños, pero también ha habido confinación de las comunidades, de las autoridades en los territorios. Últimamente nos han torturado dos kiwis, dos guardias indígenas en los territorios de Florida, y esto nos ha llevado a muchas preocupaciones. También, básicamente, frente a los líderes, muchas amenazas. Por ejemplo, la Consejería de Gobierno Propio está en riesgo, pero también últimamente sobre estos territorios darle la voz a la dirigencia. Y en los últimos 8 meses nos han callado la voz a grandes líderes indígenas del pueblo Nasa, de la organización Nasahuelli. Por ejemplo, el caso del mayor espiritual, que le quitaron la vida, el mayor Tiberio Chepe, un sabedor espiritual, un lingüista, que estaba orientando las semillas de vida de los territorios. Le callaron la voz, pero también le cayeron la voz al mayor Luis Eduardo Timaná, un orientador político de la organización Nasahuelli, que también le callan la voz simplemente por defender los territorios, la paz y los derechos humanos, y hacía parte del caso 05 de la Corte tema de la JEP. Pero también nos callan la voz a una autoridad indígena, José Arley Cruz, una autoridad indígena en ejercicio de sus funciones, y también nos callan la voz. Así como ellos, hay otros que también le han callado la voz, y básicamente el encuentro que tuvimos en Cali, que acompañamos al presidente Gustavo Petro, porque hemos dicho que somos convencidos que hay que poner un granito de arena para el cambio de este país. Y somos conscientes, como pueblo Nasa del Valle del Cauca, que hay que dar una estructura política para ver cómo avanzamos en el cambio de este país con el gobierno de turno. En esto hablamos con el presidente, le expusimos la problemática que pasa en el Valle del Cauca frente a la violación de derechos humanos, pero también al presidente le hicimos la solicitud que hay que ponerle una mirada, porque los pueblos indígenas hemos venido conservando el territorio, conservando el ambiente, conservando la integralidad, y hoy que nunca va a ser la COP16 en Cali en temas ambientales a nivel del mundo, y le estábamos diciendo al presidente que se revisara este tema, por ejemplo, las afectaciones que en este momento están frente a los derechos territoriales. En ese marco le planteamos al presidente todo lo que venía sucediendo en esos términos, para que el señor Gustavo Petro pues revisara con sus ministros, con la cúpula de gobierno, que la zona suroccidente está compleja, pero también el Valle del Cauca está muy complejo por el tema de las ocupaciones de los diferentes actores armados que en este momento están cruzando y se están posesionando sobre los territorios del Valle del Cauca. A propósito de eso que menciona, señor Milton, este fin de semana el pueblo Nasa también, pero el departamento del Cauca, habló de 1.777 acciones contra la población civil. Y hay unas cifras que impresionan, como los 785 menores de edad reclutados por los grupos armados que mencionan ellos. ¿Cómo está el pueblo Nasa en este sentido, en eso que usted nos venía narrando, de esa responsabilidad que se le acarrea sin duda a los grupos armados ilegales? Bueno, no hay duda de que los grupos armados de hoy no tienen una claridad política, no tienen una estructura política, no tienen una visión de pueblo, simplemente tienen un accionar militar. Pero frente a esa situación, nosotros como pueblo Nasa del Valle del Cauca nos hemos sumado a esa solidaridad. Inclusive nosotros como pueblo Nasa estuvimos en Toribio acompañando las acciones, porque somos convencidos de que tenemos que defender los derechos humanos. En ese contexto, hacíamos un contexto en Toribio,
con los nejues, con los kiwis, frente a esta oleada de reclutamiento de los menores, porque en el Valle del Cauca no es desconocido frente a lo que está sucediendo. Eso nos ha llevado a varias situaciones internas, pero también externas. Dentro de eso, el comunicado que saca el norte del Cauca es la realidad, y también nos sumamos a esta solidaridad porque tenemos que avanzar en bien de los niños y las niñas, que son el futuro pues, de la organización y también del país. Don Milton, hablemos de esas afectaciones territoriales. En el año 2018, don Milton Conda empezó a emitir unas alertas sobre las implicaciones que iba a tener la construcción de la vía Pacífico-Orinoquía. Este es un megaproyecto que plantea la construcción de un corredor transversal que atravesaría las tres cordilleras, que busca conectar Buenaventura y Puerto Carreño a través de una vía terrestre de 1.490 metros a través de y que abarca los departamentos del Valle del Cauca, Tolima, Huila, Meta y Vichada. Hay unas principales afectaciones y está el páramo de Las Hermosas y Las Tinajas. Hablemos en qué estado está esa construcción y de esas afectaciones territoriales y ambientales, don Milton. Bien, primero queremos hacer una claridad, y es que siempre desde los mayores, desde los sabedores y la dirigencia y la comunidad, hemos dicho que nosotros no estamos en contra del desarrollo del país. Hemos dicho de que nosotros siempre hemos visto de que debemos avanzar, pero debemos avanzar en una protección territorial y ambiental, que el desarrollo no pase por encima y destruya lo que siempre se ha construido. En esta dimensión, nosotros venimos haciéndole un seguimiento que le decíamos al presidente en Cali, y frente a esta situación vienen avanzando referente a unas reuniones clandestinas. Y lo digo en este sentido, pues, para la audiencia que está en este momento, y es que van avanzando en las reuniones clandestinas de unos mismos senadores que están promulgando este tema de que se continúe, y básicamente el tramo Florida-Tolima, en esta situación. Sobre esto ya hicieron una reunión en Florida de manera interna, en este caso hicieron otra en el Huila de manera interna, frente a este procedimiento. Y frente a eso es visionando cómo van a continuar el tramo de la vía Pacífico-Orinoquía. Eso nos preocupa mucho frente a lo que está hoy en el contexto de violación de derechos humanos sobre estos territorios. Sobre eso venimos realizando también unas acciones internas con los kiwis frente a lo que puede pasar de aquí en adelante. Pero frente a eso, pues nosotros también hacemos un llamado, porque le decíamos al presidente, se van a destruir 2 grandes páramos en este país si esto llegara a suceder. Entonces, en esta dimensión, digamos, hasta el momento que nos preocupa, porque se viene militarizando mucho por actores, digamos, ilegales estos territorios, y al mismo tiempo se vienen dando unas reuniones muy clandestinas en cómo avanzar sobre este megaproyecto. Señor Milton, ¿cuál fue de pronto el más reciente encuentro o conversación, ya sea con el mismo presidente o con alguno de los ministerios? Es decir, ¿han tenido espacios para conversar con el alto gobierno? Frente a este tema directo no lo hemos tenido. Por eso le hacíamos un llamado al presidente el 10 que estuvimos ahí con él dialogando en Cali, con los sectores sociales, pero también queremos hacer un llamado. Le decíamos a la ministra de Ambiente, le dijimos en Cali de que queremos unos espacios con el gobierno nacional para que nos sentemos a dialogar y nosotros también presentarle las afectaciones que tenemos identificadas que se van a dar por este megaproyecto. Pero hasta el momento, digamos, no hemos podido concluir en una cita exacta para mirar de manera técnica, pero también política, frente a los derechos territoriales y ambientales, que sería con este megaproyecto de la vía Pacífico-Orinoquía. O sea que el presidente estuvo este fin de semana cerquita de ustedes, pero no hubo espacio. Tampoco hay una cita puntual acordada. Estuvimos dialogando con el presidente, pero directamente el punto central no lo pudimos avanzar por el tema de agenda del presidente también en Cali, y con la ministra de Ambiente. Estuvimos en un diálogo directo porque estuvimos con ellos, pero no quedamos en seguir avanzando, y hasta ahí. Por agenda no pudimos concretar en este momento. Ok, don Milton, ya para cerrar,
¿cuál es de pronto la necesidad imperiosa que se tiene en este momento desde los pueblos indígenas del Valle del Cauca? Se lo pregunto porque hay cosas que sabemos que en el ordenamiento jurídico van a tardar, como la legalización de los territorios, por ejemplo, el trabajo que se viene haciendo en materia de etnoeducación, pero ¿cuál es la necesidad en este momento latente que se debe atender de parte del gobierno central? Bueno, nosotros, como se lo dijimos al presidente, desde la Consejería del Pueblo Nasa del Valle del Cauca, le solicitamos de que en primer lugar se agilice los procedimientos de los derechos territoriales en el Valle del Cauca, porque hay muchos rezagos. Hay muchos rezagos en este momento, no se ha avanzado con ampliación, no se ha avanzado con constitución, no se ha avanzado con la aplicación del 2363, no se ha avanzado frente al tema de revisar realmente la tenencia de tierras en el Valle del Cauca. El Valle del Cauca en este momento está olvidado en esos temas. Le dijimos al presidente que es urgente que revise este tema por medio de la Agencia Nacional de Tierras, pues este procedimiento, y fue el llamado urgente que se le hizo también al presidente. Don Milton Conda, él es vocero y líder indígena del pueblo Nasa. Buen día, don Milton, y gracias por acompañarnos hoy en Caticunsi, la voz de los territorios. Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia, y bueno, de parte de la Organización del Pueblo Nasa Valle del Cauca, muy amables. Don Milton, un saludo para Caticunsi. Saludarlos de manera fraternal desde los kiwis, desde los nehues y desde la consejería. Bye, bye. Gracias, don Milton Conda. Para las personas que estén interesadas en saber más sobre el informe de conflictos territoriales con la construcción del megaproyecto Conexión Pacífico-Orinoquía, una amenaza inminente a los derechos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia, lo pueden consultar a través de la página web www.cntindígena.org. Somos Caticunsi.